39 periodistas de aquí de San Luis que trabajamos diariamente en la actividad y que trabajamos con noticias, con información permanentemente. Nos presentamos con una nota al secretario general de la Gobernación para reclamar del gobierno tener un trato equitativo, que además cese el silencio en la difusión de los actos gubernamentales, o sea, que se den a conocer todos los actos gubernamentales, porque es un derecho del pueblo el tener información sobre lo que acontece con los gobiernos, que además los funcionarios se expliquen sus actos y las determinaciones que toman, y que por regla general se eliminen todas las trabas que están impuestas desde el gobierno de la provincia de San Luis al libre ejercicio de la profesión periodística. También hemos pedido que cesen los destratos y las discriminaciones y que se nos permita el acceso a la documentación respaldatoria de las decisiones oficiales. La nota, como les dije, fue firmada por 39 periodistas, fue dirigida al secretario general de la Gobernación, en cuya secretaría privada se le dio ingreso ayer a la nota, después de que la semana pasada nos habían impuesto algún tipo de formalidades específicas para la presentación, y ayer además le fue entregada una copia por parte de un grupo de los colegas al gobernador de la provincia, Alberto Rodríguez Sá, al finalizar la conferencia de prensa. La conferencia de prensa de ayer de Rodríguez Sá fue para todos los periodistas, una cuestión que no estaba siendo respetada últimamente, lo que dio lugar a la interpretación de que podía ser como una consecuencia de la nota, que en realidad el gobierno conocía que se estaba preparando y que iba a ser objeto de presentación. Yo no estoy tan seguro de que sea así, pero de cualquier manera estuvo bien que ayer la citación haya sido una citación en general para todo el periodismo, como corresponde que sea. El texto de la nota que hemos firmado los periodistas de San Luis dirigido al gobierno, le señalamos que los periodistas, comunicadores y trabajadores de la prensa queremos ir a las conferencias de prensa que se organizan desde el gobierno provincial, un reclamo que se fundamenta por la realización de conferencias de prensa a las que se les dio participación solamente a algunos pocos medios, generalmente televisivos, dejando de lado la gran mayoría de los trabajadores de las radios y de las páginas web. En realidad muchas veces se hacen aparecer o figuran como que son conferencias de prensa, las que se otorgan solamente para la agencia oficial de noticias, que es la vocería gubernamental, y el canal 13 de televisión, que como ustedes saben es más o menos que decir exactamente lo mismo, ¿no? O es decir exactamente lo mismo, al punto tal que, esto no está señalado en la nota, ya voy a ir al texto de la nota, al punto tal que uno ve periodistas de desempeño, por ejemplo, en el canal 13 de televisión, o en otros medios que son afines al gobierno, evidentemente, que además cumplen las funciones de jefes de prensa de los ministerios, ¿no? Lo cual es un desorden, digamos, finalmente, en todo el sistema informativo, que afecta indudablemente e innegablemente el derecho del pueblo a la información. Parte de la nota dice esto. Bueno, la nota continúa diciendo que por el grupo de WhatsApp de prensa institucional del gobierno de San Luis se han pedido explicaciones con respecto al criterio para seleccionar cuáles medios son notificados de las conferencias y cuáles no, pero no hemos obtenido respuesta de ningún tipo. A través del ya mencionado grupo, donde años anteriores se notificaban en tiempo y forma todas las conferencias del Poder Ejecutivo, hoy no se recibe ningún tipo de notificación o convocatoria, salvo las de la Secretaría de la Mujer y el programa Cultura. Estos son tan solo algunos ejemplos de las conferencias de prensa para unos pocos que se dieron en las últimas semanas. Conferencias de prensa del Ministerio de Gobierno, Eduardo Mones Ruiz, el 26 y 29 de noviembre y el 10 de diciembre, no fueron comunicadas previamente a través del grupo de WhatsApp de prensa institucional ni notificadas a la mayoría de la prensa. Conferencia de prensa del Ministro de Desarrollo Social, Federico Berardo, del martes 11 de diciembre. No fue comunicada previamente a través del grupo de WhatsApp de prensa institucional
ni comunicada a la mayoría de la prensa. Conferencia de prensa sí. del jefe de policía, Fabricio Portela, el jueves 6 del 12, no fue comunicada previamente a través del grupo de WhatsApp de prensa institucional ni notificada a la mayoría de la prensa. Conferencia de prensa de la ministra de Educación, Paulina Calderón, el 7 de diciembre. No fue comunicada previamente a través del grupo de WhatsApp de prensa institucional ni notificada a la mayoría de la prensa. Conferencia de prensa de Rodrigo Verdugo, jefe del programa Epidemiología, el miércoles 12 de diciembre. No fue comunicada previamente a través del grupo de WhatsApp de prensa institucional ni notificada a la mayoría de la prensa. Invitación al acto de lanzamiento del crédito para taxistas encabezado por el ministro Mone Ruiz el pasado viernes 14 de diciembre. No fue comunicada previamente a través del grupo de WhatsApp de prensa institucional ni notificada a la mayoría de la prensa. Tampoco es posible obtener entrevistas o contacto con autoridades de este gobierno, respuestas o un análisis que sirva para conocer la posición de la provincia ante anuncios nacionales o eventos significativos o cualquier consulta de orden periodístico. Normalmente nos quedamos con que la Agencia de Noticias San Luis no sabe nada y que no hay posibilidad de contactar a ninguna autoridad para conocer si hay un deliberado silencio ante los anuncios o los eventos, o si luego habrá algún tipo de expresión. Hay otros problemas, como cierta confusión que llegue a generarse con la información oficial o el silencio de los referentes de prensa de cada área o ministerio, si es que lo tienen, y la paralela difusión de otra que no lo es. Estamos advirtiendo, le decimos al secretario general de la Gobernación, falta de profesionalismo y de rigor en la transmisión de las informaciones oficiales, una falencia que debería estar superada. Por otra parte, se producen de continuo situaciones inadmisibles en las que los funcionarios deben ser autorizados por los responsables de prensa para realizar declaraciones de algún tipo. Este sistema que lo impuso el anterior gobierno debe erradicarse por improcedente, sin perjuicio de la legitimidad que le asiste al gobierno de fijar políticas, entre ellas las de difusión. Ocurre en este caso, le decimos, que no hay política, no hay plan, no hay fines, sino un mero impedimento para el libre trabajo del periodismo, para la exclusión inopinada de medios y trabajadores de prensa. No hay nota, no hay información, no hay datos, no hay acceso a lo público para periodistas que no gozan del favor de determinados ministros y o sus jefes de prensa. No puede admitirse que los funcionarios no expliquen sus actos, que hagan como si no hubiesen procedido, cuando luego se sabe y se conoce el hecho. Podemos llegar a admitir que haya funcionarios que sean sigilosos con la oportunidad política de aparecer públicamente o no dispuestos a exponerse, incluso a sentirse incómodos ante determinados periodistas, pero de ninguna manera eso los exime de informar sobre sus actos y las razones de lo hecho o por hacer. Es insólito que habiendo responsables de prensa en cada ministerio, no se consiga la información de lo que se hace, que se escondan expedientes, que los funcionarios se muestren temerosos, que se sientan comprometidos o al borde del abismo de perder sus cargos si los aborda un periodista. Le decimos al secretario general que esa es una torpeza obvia y también es una vía para la discriminación y la censura que nos habilita a los periodistas de San Luis para recurrir a las instancias disponibles para advertir, incluso internacionalmente, acerca de la vulneración del acceso a la información, el derecho del ciudadano a ser informado y el ejercicio de la actividad periodística y de la libertad de prensa, teniendo en cuenta que la publicidad de los actos de gobierno es una responsabilidad consagrada en la Carta Magna y expresamente tratada en los convenios internacionales como el Pacto de San José de Costa Rica y el Pacto de los Derechos Civiles y Políticos, además de otras normativas vigentes como por ejemplo la Ley de Ética Pública. En la misma línea, para garantizar la adecuada difusión y publicidad de los actos de gobierno y el derecho de los ciudadanos a ser informados, se ha expresado convenientemente y oportunamente la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sentando jurisprudencia en varias causas emblemáticas como Editorial Perfil, Sociedad Anónima, La Cornisa Producciones, Diario Río Negro, entre otras, vinculadas a la distribución equitativa de la pauta oficial. Bueno, y se le ha pedido al
al secretario general de la Gobernación una audiencia colectiva para poder conversar sobre estos problemas y encontrarle una solución. Nosotros creemos que y esto nos motivó a la presentación, nosotros creemos que lo que está pasando en materia de difusión de los actos de gobierno aquí en San Luis es una situación muy grave, porque hay un ocultamiento evidente y hay además un falseamiento de la información, que es lo que está ocurriendo, y lo digo a título personal, concretamente con mucha de la información que se distribuye a través del Canal 13 de televisión. Ustedes ven que el Canal 13 de televisión es totalmente sesgado, ¿no? Yo estoy hablando de un medio público y lo estoy haciendo desde un medio público. Pareciera que, las posturas en materia periodística que exhiben, por ejemplo, estos medios, son totalmente disímiles. Y ustedes no van a encontrar en la información del Canal 13 de televisión, que es el que tiene cobertura en toda la provincia, que haya realmente una apertura informativa, que la gente pueda enterarse con los criterios periodísticos que puedan tener, pero de una actividad más general que no sea un permanente bombardeo publicitario con la información de gobierno, y que los programas sean una repetición permanente del mismo mensaje oficial, que no haya una alternativa para que la gente pueda realmente recibir información. Y nos preocupa tremendamente, y en este sentido ustedes creerán muchas veces que manifestaciones que tenemos aquí en este programa podrían hasta tomarse como de resentimiento, pero no lo es, en el sentido de la exigencia permanente para que nos brinden información, para que los funcionarios dejen de esconderse, para que los funcionarios expliquen y defiendan las decisiones que toman. Nosotros trabajamos para la información. Lamento que en la nota se hayan incluido algunos aspectos que nos hacían a la idea general, pero he firmado y creo que soy el primer adherente a esta expresión que se ha presentado al gobierno. No debió incluirse por aquí, por ejemplo, aquí ninguna mención a la pauta oficial. Ese es otro problema. Ese es un problema de los medios. No es un problema en realidad de los periodistas. Pero bueno, se la ha incluido. Y también deberá considerársela, por cierto, porque también con la pauta oficial se premia y se castiga. Y entonces esta es una cuestión realmente también delicada. Yo hubiera preferido que no se lo incluyera en lo personal. Se lo incluyó y he acompañado sin objeciones en este sentido. Porque lo que se trata en el fondo es de que podamos tener información sobre lo que efectivamente se hace. Y dejemos de tener el destrato de la desatención. Y se elimine definitivamente ese perverso sistema que impuso Claudio Poggi, de que los funcionarios un ministro tiene que ser autorizado por un empleado para poder hablar, y los periodistas pasar por la ventanilla de ese empleado, que normalmente, por ejemplo, les cito algún caso, por citar algún caso, en el Ministerio de Producción, nunca están disponibles a la mañana temprano. Nunca están disponibles en los horarios habituales de trabajo del periodismo. Entonces, lo que hay es que hay que terminar con esa perversidad de tener en un puño lo que se dice o lo que se hace y que se explique solamente lo que el gobernante quiera. Hay una deformación tal del sistema que es grave porque afecta a los derechos de los ciudadanos. Y por esto es que nosotros hemos reaccionado. Nosotros somos periodistas, trabajamos con la información. Necesitamos la información y es obligación de los funcionarios públicos darle información y darnos acceso a los expedientes. En San Luis, cuando uno va a ciertos mostradores, tiemblan, tiritan los empleados y los funcionarios públicos. Cuando vamos y requerimos algún tipo de información, tiemblan, tiritan, creen que los van a echar si nos ven hablando con nosotros. Porque creen que en el sistema de delación que hay adentro del gobierno, si hablan con el periodista y el periodista difunde algo, esa persona es la que le dio la información. Porque esto efectivamente también fue un sistema perverso que impuso Claudio Poggi. Y entonces, ya venía, lo formalizaron durante la gestión de Poggi y este gobierno lo mantiene tal cual. Y esto es lo que se tiene que terminar.
tiene que haber libertad para informar, tiene que haber libertad para acceder a las fuentes informativas. Yo no voy a obligar a ningún funcionario que no quiera hablar conmigo que salga en el programa, pero ese funcionario no me puede negar la información. ¿Está claro? Ese es el tema. La libertad para estar o para no estar es la misma, pero lo que no tienen derecho los funcionarios es a negar la información. Y esta es una de las cuestiones que nos ha llevado a esta cuarentena de periodistas, y si nos hubiéramos demorado un poco más, éramos 60, 70 seguramente, porque en el interior había demanda por esta cuestión, habernos presentado ante el gobierno con este requerimiento.